¿Qué cambió mi vida en el camino de la fe? ¿Qué cambió mi vida en el camino de la fe? Créeme que no fue ni leer la Biblia, ni ir a la iglesia, ni estar ayunando, ni estar entrando, ni estar llorando, ni estar haciendo todas estas cosas que sencillamente se pueden hacer porque no hay nada malo en eso. Lo que empezó a cambiar mi caminar por fe, era el creer que si yo me levantaba por la mañana y bajaba una palabra del cielo, como conectándome al Espíritu, y bajaba una palabra en el cielo e iluminaba mi mente con esa palabra para empezar a crear desde esa mañana, es donde empecé a descubrir algo nuevo en la fe. Quiere decir, todo lo antes fue importante para llegar a este momento. Pero, ¿qué es lo que impactó realmente mi fe? Siendo que tuve experiencias religiosas muy espectaculares, muy bonitas, pero ¿qué es lo que cambió mi fe? ¿Qué fue lo que cambió mi fe? Es el camino de entender que no hay nada que yo pueda hacer por Dios porque ya Él lo hizo todo. Que lo único que yo tengo que hacer, lo único, es entrar, conectar, escuchar su voz y hacer caso a lo que Él me manda. Y que el propósito de todo lo que leí de la Biblia, de la Torá y todo eso, era tener el entendimiento que hasta que yo no escuchara su voz tenía que dejarme guiar de un Moisés. Pero que Él había puesto ese Moisés en mí, ese espíritu que le habló a Moisés, que le habló a Cristo, lo puso en mí. Y que ahora es mi misión entrar ahí, escuchar desde ahí, construir desde ahí. Ese fue el propósito de todo lo demás. El propósito de todo lo que Jesús hizo para después poder llegar a ser Cristo era negarse a Él para que el Espíritu lo llenara y caminara desde el Espíritu para hacer la obra del Espíritu, que son las obras de sus últimos 3 años. Todo lo demás fue una preparación para eso. Todo lo anterior mío era una preparación para esto. ¿Para entender qué? Que lo único que soy llamado es para ser usado por Él de la manera en que Él me diseñó. Y es el camino de la libertad, donde no hay ataduras. ¿Por qué? Porque no hay condenación. ¿Por qué? Porque estás caminando desde su espíritu, desde cómo te diseñó y para qué te diseñó. Para este hombre no hay condenación y el único que lo puede experimentar es el que lo está caminando. Los demás no lo van a entender. Así que si todavía no has entendido cuál es el don del Espíritu que está dentro de ti y cuál es el propósito de ese don y dónde tiene que funcionar ese don, por eso todavía sigues buscando más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento, porque no has entendido el don. El don de la vida, el don de Dios, el don de tu diseño, el don de esa cosa que solo tú puedes cumplir porque nadie más lo puede hacer como tú. Y esas son las cosas que el Arca vino a ayudar a las personas, no para crear edificios, no para crear organizaciones, no para hacer nada, solo para crear una plataforma con sistemas y programas para ayudarte a entender estas cosas de las que estamos hablando, que ya están dentro de ti. Nadie te las tiene que dar porque ya Dios te las dio y son completamente gratis y por eso no puedes pagar absolutamente nada. Porque nada de las cosas de Dios se pueden perder en el dinero. ¿Por qué? Porque Él no necesita de tu dinero. Él lo único que necesita es de tu corazón y de tu cuerpo para poder usarlo, para poder llegar a los demás, a ser liberados, restaurados y posicionados en el reino por medio del don que Él puso en ti. Que todo lo que tú hagas fuera de ese don es para lastimar a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de tu propio yo, no desde el diseño que Él te dio para ti. Así que déjate de engañar y deja de tratar de ser bueno. Más bien, négate a toda esa bondad tuya que dices que tienes y empieza a escuchar la verdad de la bondad de Dios y empieza a caminar desde esa bondad. Que cuando caminas desde esa bondad ni te haces esclavo tú ni haces esclavo a los demás. Por eso recuerda que más fuerte es el hombre que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Y cuando caminas del Espíritu de Dios no puedes esperar nada a cambio porque tu pago era ese, servir en el Espíritu de Dios. Porque solo el que lo está haciendo es el que sabe lo que se experimenta, que no hay dinero que pueda comprar eso. Chao.